Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia. Al Chile así pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico bien interesante. Venimos hoy a hablar de la segunda parte de Adolfo Ruiz Cortines. Vamos a ver su presidencia, básicamente, y lo que hizo después de ser presidente, que morirse, básicamente. Y pues como toda la semana estoy aquí con mis dos colegas y amigos de la licenciatura, con Pau. ¿Cómo estás, Pau? Aquí listos para otro día de podcast, bien emocionados. Ya no estoy en el calabozo, ya la... Ay, siempre se me olvida el Es nombre de la Dirección La Federal de Dirección Seguridad. Federal de Seguridad. en el sótano de la Y Dirección Federal ya de me Seguridad. dejó salir un rato, dijo, ¿sabes qué? Esto va contra los derechos humanos. Vamos a salir una semana Recordar y luego regresas. que dentro de Te tenemos marcado. nuestro sindicato, hay una, pues el No chambea, departamento, no chambea en fiestas así de festivas. no chambea en fiestas festivas, pues Paulino, como era el encargado, el portero, pues Recursos Humanos, él aprobó sus vacaciones y ya se encuentra de nuevo en su rancho, que es mi rancho igual, Cancún. Estamos juntos, estamos Estamos aquí, juntos. estamos de nuevo aquí en la ciudad, esta ciudad tan icónica que nos da. Un profesor le decía cantinarro. No le veo la mentira, Cantinarro decía. honestamente no le veo la mentira. Pero ya aquí en Cancún bonito, Benito Juárez. De hecho, un Turísticos. dato curioso ahorita que mencionas esto es que hoy mi mamá fue al súper a hacer los preparativos de la cena del 31 y fue con mi hermana. Bueno, yo ya no fui por otras cuestiones porque estaba ocupado. Y me dijo que la sidra está 2 por 99 pesos, entonces Ah, cabrón. sí, significa que Aprovechen, señoras y señores. Aprovechen. es decir, que el alcohol, al parecer, es de estos No sufre productos de la inflación. que no sufren de la inflación, al parecer. Como los Interesante, ¿no? cigarros, güey. Los cigarros, la coca, el. Y ahorita les van a subir el impuesto esa Tardan, o madre. sea, pero tardan, güey. Si te pones Ah, a sí, ver, tardan relativamente más en Es efectuar. porque te van matando lentamente, sin darte cuenta. Así puede es. ser. Pero bueno, también me encuentro con mi colega y amigo Yoshi Taka López. ¿Cómo estás, Yoshi? Un gusto, Alberto. Bueno, hoy es martes que grabamos Sí, hoy esto, es martes. martes. Como últimamente estamos grabando martes, ya sabes, yo aprovechando las vacaciones para escribir ponencias, como bien lo sabe Alberto, como bien lo sabe Paulino, y bueno, ellos igual están haciendo sus propios trabajos de investigación, intentando sobrellevar igual la pandemia, que recordemos que a pesar de que están aumentando los casos, la gran ventaja es que no están siendo hospitalizados, eso es una Exacto. gran Ahí ayuda. pónganse a ver, ahí acuérdense siempre, no vean tanto el número de casos, sino el número de hospitalizados. Hospitalizados. Entonces, para que no tengan miedo, hay, es normal que se vea el miedo dentro de estas fechas. Como siempre lo decimos, use las medidas de prevención, cubrebocas, lavarse bien las manos con gel antibacterial o con agua y con jabón, eh, usar la sana distancia en la medida de lo posible, no ir a eventos aglomerados, intentar no convivir con personas que no sean tal vez de su núcleo familiar o, bueno, su núcleo familiar interior. O sea, yo sé que, bueno, son estas fechas, también no soy también la autoridad moral para decirles algo porque, bueno, por diversas cuestiones del destino, vino gente, bueno, no, perdón, fue a cenar en un lugar que no es, digamos, de mi núcleo. Obviamente usé cubrebocas en casi todos los momentos. De Eh, familia, pues con familia. Amigos de la familia. Entonces, pues sé que no es lo prudente, pero todos estaban vacunados y bueno, eh, vacúnense si todavía no está vacunado, que son importantes estas recomendaciones de salud para que no nos cargue tanto la verga y que este podcast pueda ser grabado de forma presencial, que es lo más importante a día de hoy. Y vivir entra en un segundo plano, pero también, también no, no es cierto, pero sí, mantener estas medidas de cuidado por su bien, sobre todo si tiene adultos mayores en su casa, que es el grupo más vulnerable ante la pandemia. Entonces, un poco de conciencia no está mal en estas fechas. Y pues igual recordarle a nuestra audiencia y desearles que hayan tenido una feliz Navidad. Cuéntanos en el chat si contaron alguna anécdota
que hayamos contado acá o algo por el estilo, arruinaron la cena familiar o etcétera. Cuéntenos en los comentarios. Estamos muy interesados, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Nuestro grupo de simios tailandeses les contestarán lo más pronto posible y estarán leyendo los comentarios y nos pasarán los más icónicos. ya sabes. Pero bueno, no sé, ¿les parece si comenzamos? Adelante. Fierro, fierro. Bienvenidos a Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y universal donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Pues bueno, como ya mencionamos, estamos hoy en la segunda parte del episodio doble de Adolfo Ruiz Cortines. Y en la primera parte vimos básicamente lo que hizo antes de la presidencia, pues que nació en Veracruz, que fue gobernador del estado, fue parte de la Revolución Mexicana, que era un viejito cascarrabias, aburrido, como todos los contadores. Y pues vimos al final que gana la elección de manera muy priista, evidentemente. Y pues sabemos, como todos los presidentes, toma posesión el 1 de diciembre del 52 en Bellas Artes, porque antes las tomas de posesión se hacían en Bellas Artes. Creo que el último, es que no me acuerdo quién fue el último que lo hizo en Bellas Artes. Porque Pues, creo que Salinas de... No, es que no me acuerdo si Salinas de Salinas, que yo Gortari, sepa, fue en el Auditorio Salinas Nacional. que... Ajá. Pero es que no me acuerdo si fue Salinas de Gortari su toma de posesión o un informe que lo tuvo que dar en el Auditorio Nacional porque se quemó San Lázaro. Hubo un incendio en San Lázaro y no se pudo hacer la ceremonia ahí, pero no me acuerdo si fue su toma de posesión o fue o algún informe, no me acuerdo. Creo que fue un informe que no se pudo dar porque se quemó el pinche recinto legislativo. Pero bueno, cuando Ruiz Cortines llegó a la presidencia tenía 62 años de edad, lo que comentábamos el episodio pasado, de que era la persona más longeva en ser presidente, sin contar a Porfirio Díaz, hasta que llegó el PG, que el PG llegó con 64, me parece. Y pues, ¿Hasta qué edad ya puedes dejar de competir a la presidencia? no hay edad, Que yo sepa, no hay, ¿eh? no hay edad Bueno. máxima. O sea, mínimo tienes que tener 35. Mínimo tienes que estar respirando. Sí. Bueno. Tienes que tener 35, es la edad mínima. Por si algún día me quiero reelegir. No más. Así es. Pero bueno, después de la ceremonia, resonaron 21 cañonazos, ya a las 12:30 del mediodía, inició un desfile militar en el que 15,000 hombres, entre los que destacaban cadetes del colegio militar, desfilaron por las principales avenidas de la capital rumbo a la Plaza de la Constitución, porque recordemos que en tiempos del PRI, el día de la toma de posesión era el día del presidente. Tanto el día de la toma de posesión como el día del informe de gobierno era el día del presidente. Todos recordar que salían a darle gracias al presidente. Recuerden que igual a día de hoy es feriado nacional, si me equivoco. Sí, las tomas de posesión. Pues, las tomas de posesión son feriados. Sí, posesión, ajá. Los informes ya no. Antes, sí. Antes pero, el día del informe era... Pero bueno, mínimo la toma de posesión está ahí. Una vez al año, pero una vez cada 6 meses, pero vale la pena. Yo ese día no lo pude disfrutar porque tuve torneo de karate. Entonces, pues, yo sí vi la toma de posesión de AMLO, güey. En parte fue domingo, güey.
Pero igual yo tenía torneo, güey. Bueno, tú, pero... Estuvo igual icónica porque pues ya ves, ¿no? De que se le acercó el ciclista y todo ese pedo. O sea, sí, siempre hay cosas de qué hablar en las tomas de posesión. Sí, güey. Güey, pinches Es que mentadas eso fue de madre especial, a güey, Peña, fue güey. Pinches especial. mentadas de madre. Pero pues sí, güey. Lo más icónico que recordaré fue cuando le llamaron dictador a Maduro, güey. Y Ay, Dios, güey. Yo estaba, no me acuerdo que estaba regresando a Cancún en ADO, no sé qué, pero estaban las noticias, güey. Y decía, justamente eso habían dicho, güey, en un comunicado a las 8 de la mañana, ¿no? Y a las 12 del día estaba la Secretaría de Relaciones Exteriores de Venezuela, güey, diciendo, no sé con qué cinismo dicen esto, luego de sus muertos de Ayotzinapa, porque acababa de pasar poquito de lo de Ayotzinapa, güey. pues 4 años. pues se ¿Eh? lo, 4 años llevaba ya Ayotzinapa. ajá, pero por ejemplo, sí se lo, No, como no, que no, 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 no. no se lo, Güey. no, ajá, sí, se Ayotzinapa lo, fue en 2014. A ver, 2014. ¿de qué estamos hablando? De la toma de Toma de protesta, güey, posesión. de la toma de ¿De Peña posesión. Nieto? Ajá. No, No, la de la de Obrador, Obrador, Ah, yo la pensé que hablaban no, perdón, me confundí. de qué Sí, ya pensabas tú. recordé la manta que pusieron, ¿no? ajá, pero Simón. ajá, Ay, pero no, qué eso oso. y que en la toma de protesta los pinches panistas pusieron bajarle el precio a la gasolina, güey. O sea, es como cara de pinche Güey, yo cinismo. vi un tuit de Chumel Torres diciendo, mira, no que iban a bajar la gasolina, y yo así de, no mames, ese es ahí tienen su pinche libre mercado, jetes. No, eso, güey, y Su intentarle liberación de achacarle precios, güey. intentó y achacarle lo de los 43. No sé si se acuerdan de que le empezaron a contar, güey. Y el vato dijo, y por mis huevos, hoy se abre la pinche comisión de la verdad. Ay, no, es que tenemos una oposición muy, muy, muy extraña, Muy la neta. ridículo. Muy bizarra. Si de por sí la política mexicana es Hablando bizarra. hablando de eso, güey, que Lili Telle, según hoy, anunció que va a renunciar, no sé si es cierto. Ay, A la ojalá. madre. O sea, que según le va a dar su suplente, pero también es Día de Inocentes, ¿no? Puede ser que cambie de opinión. o sea, también no sé cómo tomármelo, o sea, no sé si me entienden. En fin. En su discurso inaugural, Ruiz Cortines habla sobre la justicia social. Recordó la escasez de los recursos nacionales y la necesidad de usarlos con razonada moderación. Destacó las carencias de los ciudadanos y habló de un plan de emergencia para poner al alcance del pueblo el maíz, el frijol, el azúcar o el piloncillo, las grasas comestibles, la Me suena banca, mucho a la socialismo lo que mezclilla estás y el diciendo. percal. Sí, güey. Y afirmó que sus colaboradores se sujetarían a patrones de honestidad administrativa y preocupación patriótica más rígidos que nunca. ¿Dónde escuchamos esto? Es un discurso de austeridad y de... ¿Dónde habremos escuchado esto? O sea, como que volteamos a ¿Dónde ver a vemos? Tabasco, güey. Ajá, en Macuspana. A huevo. Pero bueno, la misma mañana de la toma de posesión, su secretario particular dio a conocer el nombre de sus colaboradores para los siguientes 6 años. Su gabinete no lo integró con jóvenes o profesionistas, sino por hombres experimentados y capaces, ajenos al expresidente Miguel Alemán, y Ruiz Cortines buscaba en ellos una cualidad, que era la cultura de servir al pueblo y no servirse de él. Que tiene sentido. Es O que eso es sea, lo que hace el pinche, debería ser el pinche político, güey. bueno, o sea, pero, o sea, se entiende por qué va con ciertos grupos. O sea, hay ciertas personas que tú seleccionas para tal cosa. Y bueno, y tiene que ver mucho con la vocación hasta cierto punto de tu ideología. Bueno, porque esta pregunta la hacía a un compañero de la secundaria, le diría, o sea, le dije, güey, te planteo dos contextos, o sea, le dije, ¿joderías a alguien con tal de ser el pinche millonario mamón, güey, pero a cambio lo dejarías en la precariedad, sin remordimiento moral? ¿O vivir una vida donde no te falte nada, puedes acceder a la educación, puedes vivir una vida plena, adquirir una casa, tener los ingresos suficientes para tener una familia, para pagar tus gastos, para darte uno que otro lujo, mientras todos tienen las mismas oportunidades? Ya Ya, ves, güey. yo no voy a decir qué me contestó, pero se inclina más a la primera.
O sea, tiene que Mira, ver bastante. Tiene justo que ver por eso no se puede hablar de un libre mercado, güey. Ajá. Porque tú piensas que un libre mercado funciona en una sociedad ideal con hombres, pues, que no van a meterse en decisiones de ningún tipo para influenciar el mercado. Salinas Pliego Y es mira, el. obviamente eso no pasa. ¿Por qué? Porque el mismo principio capitalista te dice que pues cada hombre está por su cuenta en su libertad individual, bajo un principio también de, ¿cómo se le llama? De ambición, porque una ambición, sea como sea la de cualquier Es que persona, la ambición, es que el de, caso de de ambición y de, ¿cómo se llama? Tenía su soberbia, si no nombre. me No, no, equivoco. no, 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 ni eso, ¿eh? No es tan cañón como eso. ambición, Era, pero. bueno, Ajá. no me acuerdo, era mezquindad, o sea, Mm. funciona bajo principios de ambición y mezquindad, entonces no está mal que un hombre busque formas de enriquecerse, o sea, no, pues no Es están males. que Y eso realmente. mismo entra en contradicción con el principio mismo del libre mercado, porque si en esta ambición y mezquindad mía yo, para ser rico, más rico que los demás, influencio o trato de mover piezas dentro del mercado para que funcionen a mi favor, afectando el mercado mismo, pues en teoría está bien, o Bueno, sea. o sea, realmente el caso de este planteamiento de Adam Smith en la Casa de las Naciones y el caso de la mano invisible, vemos que realmente es una jalada, güey, porque, Sí, 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 sí. o sea, No hay nunca, más, no hay esa mano madre Ley es que lo más, regula más extraño. el carro no se regula solo. exacto. Pero bueno, entre los más destacados miembros del gabinete encontramos a, evidentemente, Adolfo López Mateos, que era secretario del Trabajo, Luis Padilla Nervo, secretario de Gobernación, Ernesto Urchurtu, que era jefe del departamento del Distrito Federal, que ya hablamos de él, no me acuerdo en qué episodio de Pequeñas Historias, pero para que lo ubiquen, era el güey que Era gobernaba el desde que, el burdel. ajá, exacto. Ese era Urchurtu. El de No me acuerdo historias cuál fue, si en el surreales. primero o en el segundo. Creo que fue en el Creo que fue el segundo. segundo. Sí. Y Antonio Ortiz Mena, que en este sexenio era director del IMSS y ya después con López Mateos se hizo secretario de Hacienda y pues se convirtió en la persona que todos recordamos, ¿no? Pero bueno, y ya, güey, son los únicos así como que destacados que podríamos reconocer a medias, porque como era puro viejito, güey, el gabinete era como el de AMLO, Muy güey, puro ruco, güey. viejito, güey. Ajá, exacto. Era así, Eran güey, personas, digamos, longevas que experimentadas. ajá, bueno, bueno, en ese momento pues tiene un sentido de alguna otra Bueno, manera y sí, una güey. precisión. Obviamente hay gobiernos que tú puedes decir, o sea, sí es bueno tener sangre nueva, pero también es importante balancear la experiencia. Bueno, Ah, son claro, como güey. que, o sea, depende, hay muchos factores ahí, hay muchos factores. Pues sí, güey. Al día siguiente de anunciar su gabinete, el día 2 de diciembre de 1952, Ruiz Cortines ordenó publicar la lista completa de sus bienes personales, porque recordemos que él fue el que inicia con la tradición, la pendeja obligación de declarar sus bienes patrimoniales al inicio del sexenio, que eso lo hacen todos los servidores públicos en cuanto suban un puesto. De sus obligaciones por ley, tiene que declarar qué es lo que tiene. No Y sé, güey, a mí Luis me daría Cortines fue el miedo. primero que lo hizo, para poner el ejemplo, y él declaró tener una casa en la Ciudad de México, un rancho en Veracruz, del que era copropietario, un Ujú. automóvil marca Lincoln, modelo 1948, el coche de su esposa, unos ahorros modestos en el barco y en el Banco. banco y su mobiliario, que básicamente es pues, lo que tienes, que un mueble, que una televisión y ese tipo de Ajá. cosas, ¿no? El valor de todas sus propiedades ascendía a $34,000 de la época, claro. Nada. Que no es O sea, mucho. Bastantito, ¿eh? O sea, no, bastantito. es Bueno, sí, bastante, para la pero época, tampoco, es pero que Era tampoco es una bastantito. es pendeja bastante, barbaridad. pero Ah, no. tampoco es asquerosamente rico. Ajá, exacto, güey. No, O sea, no es como que es. dices, bueno, o sea, si tantos años trabajó, bueno, se entiende como, bueno, 62 O años sea, no y es, estamos hablando de eh, casas de lujo, güey, ni coches de lujo, ni nada de no eso. es estas mamadas del negro durazo, güey. O sea, Ujú, Ah, no güey, no estamos mames. hablando de un Partenón, exacto. ¿no? Entonces, Ruiz Cortines exigió a los 250,000 funcionarios públicos que hicieran exactamente lo mismo
Y estas declaraciones se verificaron al inicio y al término del sexenio. Justamente lo que pasó era, o bueno, lo que el objetivo era que aquellas personas que declaran, por ejemplo, tengo un departamento de $1,000,000, pero gano 100,000 pesos al mes, pues dices, ¿de dónde sacaste un departamento de $1,000,000, cabrón? Si ganas Alemán 100 eres mil pesos tú. al mes. Ese tipo, y entonces decían, aquí como que algo no cuadra, y se le investigaba. Más o menos era para eso Lo equivalente a la la unidad declaración de bienes. financiera ¿Y qué del pasó? SAT. Que la gente, los políticos empezaron a usar prestanombres. Ujú. En fin. Hijos de puta. Ruiz Cortines no se había distinguido por un estado físico saludable. Solo un reducido grupo de personas se enteró que tan solo 5 semanas después de su toma de posesión fue intervenido quirúrgicamente al realizársele una extracción del apéndice por el doctor Gustavo Vaz, y a quien le negó que le aplicara anestesia general para que no se diera cuenta la prensa ni la población que estaba enfermo. ¿Tú te imaginas aguantar una operación de Un apéndice culo sin no creo, güey, anestesia ¿eh? Te general, juro que güey? no creo. Bueno, probablemente no, probablemente sea Ya sí, sí se lo Pon tú que a lo administraron. mejor con una anestesia Ah, local, güey. Una anestesia local le pusieron. Probablemente. Pero así sin anestesia, ¿qué verga es esto? El siglo XVII. O sea, no tiene sentido, güey. un O sea, puntazo en la yo creo cabeza, ¿no? Órale, no. a huevo, a huevo. Tenía aquí un poquito de cloroformo. Pero pues sí. Al iniciar su administración, Ruiz Cortines se centró en el objetivo de proyectar una nueva imagen del poder presidencial, el cual quedó sumamente desprestigiado y despotrijado por el régimen de Miguel Alemán y por la idea generalizada de que este presidente impulsó la economía omitiendo las políticas del beneficio social. Es decir, sí, crecimos un chingo, qué bien, pero ese dinero se fue Recuerden, para otras personas y no para la gente. ¿Quién recuerden, banda, creció? Es la pregunta, ¿quién ¿no? ¿Quién creció creció? económico? Crecimiento para quiénes, progreso para Ah, cuántos. O sea, Háganse esa esas es la preguntas pregunta. siempre. Háganse esas preguntas. Exacto. Pero bueno, aunque Alemán había logrado un auge en la economía mexicana, el descontento general del pueblo era evidente por la corrupción de los funcionarios públicos, quienes en su sexenio eran empresarios que se habían enriquecido enormemente. Mientras tanto, el nivel de la vida de las clases trabajadoras sufrió un considerable revés. En busca de una política que contrastara con el régimen de Miguel Alemán, Ruiz Cortines buscó dar solución a la problemática social y dio inicio a una nueva era de austeridad y moralización. Se modificó la ley referente a la responsabilidad de servidores públicos que apuntaban de forma indirecta a ser corruptos. Al proponer Ruiz Cortines que dichos funcionarios declararan sus bienes antes de iniciar sus labores, que es lo que estaba comentando hace rato, y que se les pudiera investigar el origen de la fortuna a aquellos que tuvieran propiedades superiores a lo que ganaban, güey. Que es lo lógico, güey. O sea, es lógico que se haga eso. Ahora, la ley reglamentaria del artículo 28 constitucional sufrió una reforma en materia de monopolios. Se sancionaría con más severidad a las personas que monopolizaran artículos de primera necesidad. Durante 1953 se efectuaron multas a comerciantes por violaciones a los precios fijados en dichos artículos, que ascendieron a la cantidad de 16,242 pesos, que no es, pues sí es un chingo, estamos hablando de los 50. Bueno, o sea, realmente vemos como que, bueno, o sea, los principios de lo que hoy hace la Profeco, de, o sea, Ajá, güey. o sea, bueno, o sea, bueno, es que hay ciertos límites de cuánto le puede subir un producto. Y, por ejemplo, o sea, también no se les ha dejado, de hecho, chequen los precios antes de la pandemia y cómo fueron subiendo paulatinamente. Sobre todo tiene que, bueno, a día de hoy tiene que ver otros factores como la inflación, pero igual hay otros factores como que cuando se dispara por lo general la popularidad de un producto, tiende a haber una tendencia de que empiezan a subir el precio. Pero cuando lo pues haces el con papel de baño, güey. ajá, pero cuando lo haces en productos de primera necesidad también, o sea, no chingues, güey. O sea, no sé si soy yo o es un sueño mío,
pero recuerdo cuando inició la pinche pandemia, encarecieron los precios del frijol y del arroz, al menos acá. Entonces, pues, tú dices, puto, o sea, también, no chingues, güey. O sea, hay una Dos, puta tres, güey, pandemia, dos, güey. tres. O sea, pero por ejemplo, o sea, es como que vemos estos principios de lo que hay de la pinche Profeco, de que dicen, es que no mames, están yendo contra las pinches marcas de queso y ciertas cosas, pero tiene un sentido de por qué hacen eso. O sea, es un pinche trabajo al fin y al cabo. Ay, güey, y ahorita ya te dicen, esto es un producto lácteo, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Producto lácteo tipo queso manchego, o así, güey. Eso a mí me sacó mucho de pedo porque dije, verga, entonces, ¿qué estoy comiendo, güey? Al chile. Luego, el queso, si tú pones a verte los empaques de queso, güey, allá no te dice queso manchego, es queso tipo manchego, Manchego. así. O Bueno, imitación manchego, güey, es así. que ahí es como que este dilema de que no existe el hambre, pero también hay un problema de desnutrición y no La pobreza necesariamente. es un, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo dijo este pendejo? La pobreza es un mito en México, que dijo este Pedro Aspe. No mames, güey. No mames, güey. Pues sí, al poco tiempo ordenó la suspensión de todos los pagos a los contratistas del gobierno para revisar el estado de cada proyecto. O sea, todo Una lo que le había auditoría. dejado Alemán, de que Eso. se está construyendo un puente, pues espérate, vamos a revisar si realmente Vamos lo a están haciendo auditar bien, ¿no? todo. Ujú. Reportó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la recepción de una factura respecto a una carretera de 120 kilómetros que no existía. O sea, le iban a pagar a una empresa por construir una carretera de 120 kilómetros que no existía. Entonces la multa fue cobrarle al contratista el triple de la suma que pretendía cobrar. O sea, es que también, güey, o sea, imagínate. Es que Una realmente pinche es factura como por que. una carretera que no existe, que estamos haciendo hospitales en Sí, tiempos de sí. peña, güey. Ajá, exacto. Es como. Ay, pinches secretarios de salud se la volaron cuando dijeron. ¿No? O Ujú. sea, también no mames. No mames, o sea. Es Como que el hospital realmente. de allá de Yucatán, ¿cuál era? El de El Ticul, de Tecul. de Ticul que dejaron en obra Pero. negra quién sabe cuántos años, güey. Y Es déjate, que, güey, que esa madre se deteriora en putiza, ¿eh? Sí, güey. Si no le das mantenimiento, se te dan en o putiza. sea, déjate de eso también. O sea, en el día de hoy ya sabemos que es este inflado que le hacen a veces a las factoras para cubrir ciertos edificios monumentales. O sea, obviamente igual hay como un factor de corrupción muy importante. Y sobre todo la industria inmobiliaria se presta para estas mañas. O sea, lo que era de. O sea, también. O sea, tal vez no lo siento tan culero cuando es, por ejemplo, un museo en cierta ciudad, que no voy a mencionar su nombre, que están pagando sus contribuyentes. Yo contribuyo acá, o sea, también mi pedo de situación fiscal es diferente. Eh, ¿Cómo se llama? A diferencia de, por ejemplo, si tú lo pones en perspectiva en un hospital, una carretera, presupuesto para el sector salud, insumos, medicamentos, cuando ves que hay un desvío de recursos, hasta inclusivamente los servicios ¿cómo se llama? En los programas sociales, dices, también no mames, tantita madre. O sea, güey, qué tan ambicioso en términos maquiavélicos tienes que ser como para hacer esas mamadas. O sea, también es como que dices, puta, o sea, es como que pone entre pisos hasta el labor del funcionario público. Y bueno, o sea, también se entiende esta perspectiva de la corrupción y todas estas cosas que pasan en el país. Sí, o sea, mira, ¿qué podemos decir ante este tipo de cosas? ¿Qué se puede decir? Pero Exacto. bueno, el gobierno de Ruiz Cortines decidió reducir el gasto público, Uh-huh. ajustándose a los ingresos corrientes con el propósito de lograr el saneamiento de las finanzas públicas y ¿Que lo combatir la logró? inflación. Uh-huh. Ahí vamos a ver. En Es este que, por momento, ejemplo, en el caso de la deuda es algo notable. Bueno, pues esto lo veía en el caso de las relaciones México-Estados Unidos, de que, o sea, realmente te diré que esa materia llegamos a ver más de lo que vimos
en moderno y contemporáneo, que solo llegamos a la década de los 40. Ay, sí. No, llegamos hasta Bueno, al principio, o sea, Obregón, güey. Ahí quedó, güey. Bueno, llegamos a una partecita, o sea, vimos rápidamente el nuevo Estado mexicano de putiza y terminamos hasta principios del sexenio de Ávila Camacho. O sea, vimos nada. O sea, pero, ajá, o sea, no vimos nada. Pero, por ejemplo, cuando nos quedamos con 80 años muertos, o sea, blanco. pero también no había existieron. mucho, pero también había No mucho existieron tiempo. esos 80 años, güey. Si te das cuenta, estamos ya prácticamente, o sea, ya no teníamos tiempo. El pedo es de que como tal, cuando Paulino y yo accedemos a estas nuevas lecturas, por ejemplo, o sea, te ponen en perspectiva mucho de la materia fiscal mexicana. Y, o sea, también ves que el pedo de la fiscalización tiene que ver mucho con la inversión que tiene el país y más de nuestro Sí, de hecho, vecino ahorita del vamos norte. a ver un caso, güey, de inversión de Estados Unidos en México. Pero, por ejemplo, o sea, ves el endeudamiento que hay, por ejemplo, con pinche alemán, güey, o sea, ves como la pinche deuda crece y Luis Cortines es con cara de un cambio de política. Es que hasta hoy, güey, hoy, pleno 2021, los bisnietos de Alemán, güey, siguen viviendo de la pendeja herencia que dejó Alemán, güey, que dejó Miguel Alemán Valdés. Güey, ese vato o sea, sí se... siguen Ese viviendo vato de lo que se chingó Alemán, güey. Ese vato sí, ese vato literalmente se sirvió con la cuchara grande. O sea, Sí, para decir que o sea, mira, o sea, si Ruiz para que Cortines nos lo demos hubiera... una idea, Alemán está mucho, en términos de corrupción, de chingarse dinero, está Peña y mucho Calderón más se arriba quedan que pendejos Peña y todavía peor, güey, que Duarte. Para que nos demos una idea. O sea, es más, Duarte y Borge son aprendieron niños, alemán. son niños comparados a lo que hizo, Lo que hizo comparado a Alemán Alemán. fue una cagada, güey. Y lo vamos a ver algún día, pero, o sea, Alemán fue un hijo de su chingada madre. O sea, pero horrible, horrible. Pero bueno, entonces hizo un recorte de los ingresos, bueno, de gasto público, y en ese momento los empresarios estaban desconcertados por el nuevo estilo de gobierno, porque pues comenzaron a tener miedo de que se les dejara de dar los contratos que se les daba antes, y pues tenían miedo de que sus ganancias se vieran afectadas, porque la economía mexicana, aunque no estaba mal, muy mal, pues sí estaba dentro de una crisis. Esto propició la incertidumbre en la industria privada y la fuga de capitales. En 1953 se redujo la inversión privada. Ruiz Cortines entonces reorientó su política hacia el impulso de la producción. Ahora, también, tal vez una de las cosas más importantes que pasó en el sexenio de Ruiz Cortines fue el voto de la mujer. La lucha de la mujer, como sabemos, por obtener sus derechos de votación, empezó desde mucho tiempo antes en todo el mundo. Creo que el primer país fue Nueva Zelanda en 1890. ¿Cachos, güey? En México, las primeras manifestaciones de ellos se dieron entre 1884 y 1887, Bueno, cuando antes, una porfiriato. Bueno, sí, ya estamos por porfiriato. Cuando una revista escrita exclusivamente para mujeres demandó el sufragio femenino. También durante la Revolución Mexicana, muchas mujeres simpatizantes del movimiento de Madero exigieron, sin obtener resultados, su derecho a votar. En 1937, chequense esta mamada, Lázaro Cárdenas solicitó a la Cámara de Senadores la iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional para que las mujeres obtuvieran la ciudadanía. Ni siquiera eran ciudadanas, güey. ¡Qué mentada de madre! Sobre todo cuando se habla de que la mujer, si lo pones en perspectiva, desde el porfiriato hasta la revolución ha sido, bueno, la revolución, el estado postrevolucionario, es un actor, una actora en su caso, muy importante si lo ponemos en perspectivas económicas, sociales, o sea, realmente si se pone en perspectiva, aporta demasiado y no sé, eso no se ve, o sea, realmente eso sí lo ponemos en perspectiva,
Por eso es como que los proyectos, por ejemplo, los que intentan impulsar Carrillo Puerto en Yucatán, bueno, con Elvia y bueno, Alvarado, bueno, hasta cierto punto lo hace en un sentido paternalista. Carrillo Puerto empieza a hacer lo suyo, tiene un sentido de por qué se hace y cómo se llama, y algo como que muy cabrón, es que sí se iba a legalizar en los tiempos de Calles, o sea, sí iba a pasar la ley. El pedo es de que inició que esto es como una explicación que se hace, de que el pedo que tenían era de que como las mujeres tienden a ser de las personas más devotas, de verlo como una manera de que democráticamente hicieran un lado las políticas anticlericales que estaba impulsando el partido. Entonces, por ejemplo, fue como que el miedo de Calles, y por eso es como que se postergó demasiado. Ni Cárdenas pudo hacer gran cosa realmente. O sea, ya cuando llegamos al contexto de, bueno, de Ruiz Cortines, ya es como un contexto más calmado, ya no pasa nada. Pero es como que en estos tiempos es como que todavía está caliente el asunto. Por lo general es como que el aspecto historiográfico y se le suele atribuir al voto femenino en el caso mexicano. Bueno, inclusive inclusivemente el caso de ser una candidata. O sea, Sí, igual güey. es otro pedo. Cabrón, cabrón, cabrón. Pero bueno, este, entonces les dan la ciudadanía en el 37. En el 38 fue aprobada por los senadores y por la mayoría de los estados, porque acordémonos que para que una ley sea aprobada, una reforma tiene que tener el 50+1 de la aprobación de los estados. Entonces, estamos hablando del 37, todavía, ay, güey, son como 29, 28 estados, porque todavía Baja California Sur Quintana Roo y y Baja Quintana Roo California no no contaban, no contaban. son Y territorios. el Distrito Federal, pues no contaron tampoco. Pero bueno, el 24 de diciembre de 1946, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa propuesta por Miguel Alemán, en la que se modificaba el artículo 115 constitucional para que las mujeres participaran en las elecciones municipales en condiciones de igualdad que en los hombres, con el derecho al voto y a ser elegidas, porque antes tampoco podía ser candidata, o sea, obvio. Bueno, hubo un antecedente en Yucatán, Bueno, sí, sí. pero también Carrillo Puerto se lo chingaron. Sí. Se lo No, chingaron los digamos que no duró federales. mucho. Y déjate que, por ejemplo, cuando se hace el intento, el Eh, poco tiempo después se va a intentar, bueno, de hecho se cambia el código civil, me parece, ajá, exacto. para que se defina mejor la cuestión de la ciudadanía, porque antes era el ciudadano. Entonces, eso lo usaron como un subterfugio legal. Es que, bueno, ciudadano se puede incluir también a hombres y mujeres, ¿no? Es que es como que No está entras siendo ahí, específico. ahí Ya entras luego en en los un códigos aspecto. civiles se reforma y dice ciudadano varón. Ahí lo Ajá. hacen el cambio, güey, para que no vuelva a pasar este tipo de interpretaciones de la ley, De según. la ley. Vacíos Pero, legales, al final de cuentas. Ajá, así esos es vacíos legal. legales. Sí, güey. Entonces, ya como presidente, Ruiz Cortines envió su iniciativa el 9 de diciembre del 52, o sea, una semana después, güey, de que entró. La misma que fue aprobada inmediatamente y por unanimidad por el Congreso de la Unión. El 17 de octubre de 1953, el presidente Ruiz Cortines cumplió su promesa y promulgó la reforma constitucional que otorgaba el voto a la mujer en las elecciones federales. Las luchadoras sociales e intelectuales asistieron al recinto parlamentario para estar presentes en el momento histórico. Entre ellas estaban Elvia Carrillo Puerto, Exacto. la hermana de Carrillo Puerto, que fue la primera mujer con De las Rosa. ¿Cómo se primeras, llamaba? es que creo que ¿Cómo no se sé si llamaba la era ahí. primera? ¿Rosa qué? Ay, Se llamaba Rosa. No me acuerdo. me pillas en No curva, me acuerdo pero su sí apellido, sé pero se que, llamaba Rosa. o Me sea, acuerdo que se llamaba Rosa, pero no me acuerdo el apellido. Que fue la primera diputada local, que fue en Yucatán. ajá. Sí. Que Y fuera bueno, justamente parte del movimiento que estaba con Elvia Fue de Carrillo las Puerto. tres, ¿eh? Porque eran tres. Era una Cera, maestra, una poetisa y bueno, y Elvia también. Y Elvia que, Bueno, sí. bueno, o sea, sobre todo se pone entre, bueno, o sea, Elvia Carrillo es como que la que más peso tiene. O Y sea, antes de eso, una regidora, que creo que ahí sí es la La primera mujer. Rosa, ¿no? Creo que es Rosa. creo que Rosa no me sí, acuerdo creo qué que cosa es la sí. regidora. Bueno, en fin. En,
Elvia Carrillo Puerto, que luchó su vida entera para alcanzar este propósito. Adelina Sendejas, Adela Formoso de Obregón, Santa Cilia, María Lavalle Urbina, Amalia Castilla Ledón, y luego se rindió un homenaje a Ruiz Cortines en el Palacio de Bellas Artes. Ahora, viendo un poquito lo que era la cuestión interna, la política interna, si lo podemos llamar así, en el PRI, porque el PRI antes también era como una Secretaría de Estado. Los dirigentes del PRI colaboraron en la disolución del movimiento enriquista, que era el movimiento que armó el otro candidato presidencial que perdió. Entonces lo disuelven en febrero del 54, pero varios estados no estaban de acuerdo con el gobierno de Ruiz Cortines. Entonces, ¿qué hizo Ruiz Cortines? Empezó una disciplina para remover a los gobernadores disidentes. El primero que cayó fue el gobernador de Yucatán, Tomás Marentes Miranda. Güey, Marentes Miranda, güey, es una joyita el cabrón, es una joyita, güey. Vete, haciendo contexto de esto, como sabe Alberto, como sabe Paulina igual tomó la materia. Yo tomé una materia llamada Yucatán siglo XX, historia, economía, política y sociedad. El aspecto es de que cuando se toca el punto de Marentes, el vato, güey, es una... O sea, ves las mamadas que hace Alemán en la pinche administración, güey, porque pinche Alemán por sus huevos lo puso ahí. Es que realmente los presidentes ponían y quitaban gobernadores. Pero se pasó tanto, güey, de que en campaña dijo, voy a hacer un puente para comunicar Yucatán, pero, o sea, un puente en Yucatán, un puente en Yucatán, o sea, no estamos hablando de que tiene la pinche orografía, o sea, es una persona que ni entiende la geografía de Yucatán, y yo dice, pues sí, hay que traer un mar, inclusive vamos a traer un mar para construir ese puente, o sea, pues estas tonterías que... Pero un puente hacia dónde? ¿Hacia Cuba? No sé, güey, dice un puente, güey, o sea, el vato lo decía sin campaña, güey, o sea, es como que el vato hacía demasiadas promesas, pero también a lo mejor se refería a la figura retórica de un puente como de relaciones, no, de comercio. No, güey, fíjate que no, o sea, sí se refería literalmente a un puente de estas madres de que se o sea, sí se refería a eso. Pero es como que está bien cabrón, es el vato, es una joyita, eso es lo que digo. Obviamente, ya cuando se matiza más al personaje, ya se entiende de que el vato es como que hace demasiadas promesas. O sea, es como que dice, pues sí, te voy a dar esto, pero no, o sea, Yucatán está pasando por una materia fiscal muy débil, o sea, no está generando los recursos que tú dirías. Y bueno, al final eso influye bastante en, bueno, ¿por qué tiene una administración que ni dura 2 años? Empiezan a haber protestas, la clase política no la acepta. El vato, o sea, se estaba yendo la chingada. O sea, estamos hablando de que si a Peña le iba mal, ese vato, o sea, estás viendo. Entonces, él fue el primero que cayó, dimitió el 15 de junio del 53, y también el segundo fue el gobernador de Guerrero, Alejandro Gómez Maganda, que también dimitió el 20 de mayo del 54. En el 55, un apellido muy conocido, un señor que tuvo un hijo que hoy en día pues ahí conocidito, ha tenido algunos cargos, pues, X, güey, el señor se llama Manuel Bartlett Bautista. Era personaje de Tabasco. Un personaje nada conocido, ¿no? O sea, no sé de dónde nos suena. No sé de dónde le suena el apellido Bartlett. O sea, no me suena, creo que nada de luz. Está mal este pedo porque yo recuerdo que Manuel Bartlett era gobernador de Puebla. El papá. Aquí lo pone de Tabasco. Posiblemente. Yo lo recuerdo de Puebla porque es que también el hijo, güey, también fue gobernador de Puebla, entonces a lo mejor los estoy confundiendo. Pero el chiste es que renunció también a su cargo el 9 de agosto el 22 de marzo del 55. El 9 de agosto del 55, Luis Cortines le exigió la renuncia al gobernador de Chihuahua, Óscar Sotomayor. Otro gobernador que fue destituido fue el de Oaxaca, el general Manuel Cabrera Carrasqueado, quien murió, bueno, no fue removido, si lo queremos decir así, porque se murió. Es como pues, lo que lo quitaron. Es como el caso de hermano de Ávila Camacho, de que dicen que Ávila Camacho lo mandó a matar, pero no se sabe. Maximino.
Maximino. A Maximino, que lo mandó a matar a Ávila Camacho. Pues es que eso no se sabe, güey. Pero Otros dicen que fue alemán, güey. Conociendo el temperamento de Ávila Camacho. Es que también, no sé qué tan Es que la ojete. manera en la que muere Maximino está bien rara, güey. Es que está bien raro, güey. Está bien raro porque se supone que el güey se muere así nada más, que un día se fue a dormir y ahí quedó. Así, güey, de huevos. Y no estaba, tenía como, ¿qué? 40, 50 años cuando se muere, güey. Algún día vamos a hablar de Maximino porque Maximino es todo un personaje. Pero bueno, al final del sexenio, como diría Krause, Ruiz Cortines ya tenía 28 gobernadores fieles de 29 posibles. Ahora, también tenemos que hablar con el pedo que se armó con los militares. Los generales Marcelino García Barragán, Miguel Enríquez Guzmán, Celestino Gasca y Francisco Mujica mantuvieron una relación distanciada con el gobierno de Ruiz Cortines, pues además de estar inconformes con su administración, tenían la idea de retomar las armas nuevamente. Para el que no ubica, Marcelino García Barragán fue secretario de la Defensa Nacional en tiempos de Díaz Ordaz. Ya. Con algunos militares, Ruiz Cortines tomó medidas severas. Disolvió la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, a donde los generales se encontraban afiliados. Se les expulsó del PRI y se les dio de baja del ejército mexicano. Otros generales de la Revolución Mexicana, como Jacinto Treviño y Juan Barragán, salieron para formar el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, al cual Ruiz Cortines les facilitó el registro, siendo él mismo el que se los concediera, porque antes, para poder tú formar un partido político, necesitabas la bendición. Necesitabas la bendición del gobierno. Si bien exacto. Te iba y no te mandaban a la dirección. Es que, o sea, sí te los aceptaban, güey, pero dependiendo de qué tanto pudieras jalar gente. O sea, los comunistas ni de pedo se los aceptaban. Güey, también pero tenemos si un partido X, decían, pues no hay pedo, ármalo. Porque total, no te vamos a dar recursos públicos, no nos vas a costar nada y no eres una amenaza para nosotros. Haz lo que eres como, es el equivalente para decir que en México no hay una dictadura. Es la fachada para decir pero bueno, que no hay una dictadura. En la sección de Ruiz Cortines disminuyó considerablemente el reparto agrario, porque pues básicamente ya no había que repartir. Es que realmente... ¿Cómo repartes algo que ya no tienes cómo repartir? Es que realmente hay una retórica bastante interesante. Y en el caso de Ruiz Cortines, ¿no te acuerdas que se leyó en la lectura de Marcos Cueto en la lucha contra la malaria? El caso de la tierra. El caso es que, por ejemplo, había tierra desaprovechada. Por eso, pues, Ruiz Cortines, por eso es como que intenta hacer una retórica en torno a la malaria, que igual en cuestiones de higiene, él es el que inaugura esta campaña para matar a los mosquitos, repartir insumos, bueno, una diversidad de cosas lo que empieza a hacer Ruiz Cortines. De hecho, dato curioso, él es el que inicia la tradición de la medicina, o sea, llevar la medicina y formar médicos para rurales, de comunidades rurales, porque algo muy interesante. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita no lo toco entonces. Ahorita vamos a ver eso de... Entonces, por ejemplo, el caso es como que decía Ruiz Cortines en su retórica, que el mexicano no es flojo, no es, ¿cómo se llama? No es el típico... no es pobre porque quiere. Ajá, básicamente. No es pobre porque quiere, sino porque hay una serie de factores que le impiden progresar. Obviamente, si lo lees en retórica, como él lo decía, dice, suena un poco ojete como lo dice, de que no son flojos porque la malaria y las enfermedades y todas estas cosas hacen que el campesino no pueda explotar la tierra, etcétera, así que no pueda ir más allá de consumir su propia milpa. Bueno, cuando se ve la mentalidad dentro de la comunidad es otra cosa totalmente diferente al mecanismo capitalista que tenemos. Pero, por ejemplo, él usa esta retórica, que cuando lo lees en perspectiva dices, ok, es que es muy ojete, pero, por ejemplo, para la época es como que dices, bueno, se entiende por qué está haciendo lo que está haciendo. ¿Por qué creen lo que creen? Entonces, pues, se disminuye el número de tierras repartidas porque pues, ya no había que repartir. Y en estados como Sinaloa, Baja California, Sonora y la zona de la comarca lagunera en Coahuila, miles de campesinos invadieron tierras particulares
para rebelar a los latifundios, dándose el caso donde algunos invasores eran obligados a abandonar los terrenos por la fuerza. Por la fuerza se refiere a balazos. En el estado Como lo de hizo Sonora, Peña. así es, el gobierno expropió el latifundio estadounidense de Cananea, que constaba de 1 millón de hectáreas, de medio millón de hectáreas, perdón. En este lugar, como en algunos otros donde el latifundismo era explícito, Ruiz Cortines mandó a expropiar las tierras por decreto, emitido el 21 de agosto, y procedió a su reparto de manera inmediata. O sea, se han imaginado, bueno, yo creo que se han visto ustedes ese meme de Hugo Chávez del botón rojo de expropiese, así, Sí. le daba el botón rojo, güey. La policía y el ejército reprimieron y encarcelaron, perdón, a los líderes de las invasiones, resolviendo de esta manera el conflicto campesino. También otro conflicto muy conocido a tiempo de Ruiz Cortines fue el de los profesores. Muchos de los profesores de la 9ª sección del sindicato, de la CENTE, vaya, no estaban de acuerdo con el rumbo que había tomado el sindicato, motivo por el que organizaron una rebelión encabezada por los profesores normalistas Otón Salazar y José Encarnación Pérez Rivero. En julio de 1956, el gremio de los maestros inició una movilización en todo el país, demandando un aumento salarial debido a que se negaron a recibir el pobre incremento que ofrecía el presidente de la CENTE, Manuel Sánchez Vite. O sea, querían más dinero y este güey les quiso dar una pinche miseria. Ajá, sí, sí. Bueno, Se entiende. Sí, güey, se entiende. O sea, es una causa que tú también dices, no mames, bueno, es justo. O sea, es como que es de las pocas cosas que dices, bueno, eso es una causa justa. Justa porque es ser empático y entender de que igual es el crimen en eso. Sí, güey, obvio. Pero pues sí. Perdón, se me fue, don chingado me quedé. Sí. Con la gran manifestación efectuada en el Zócalo en abril de 1958, el gobierno envió a la policía del Distrito Federal y a los granaderos para reprimir a los disidentes y encarcelar a sus líderes. Otón Salazar fue encarcelado en Lecumberri, donde mandaban a todo pinche... Lecumberri es como... Era el lugar de reunión de aquí Sí. Bueno, lo cerraron en el sexenio Lo cerraron... el Deportivo, ¿no? No, con Echeverría. Bueno, con López Portillo, bueno, se recupera para hacer el ajeno. Para trasladar a ajeno. Sí. Entonces lo mandan a Lecumberri, donde se juntaba toda la plebada izquierdista, básicamente. Era su parque de diversiones. Es la mamada. El lugar de izquierdas predilecto. Donde se juntaban a tomar café, ahí. Nada más la diferencia era que pues, algunos llegaban no por sus propios medios. Bueno, creo que ya estuvo Krause y Adolfo Gili, güey, que hoy es como que la gran mamada, güey, porque Krause un chico de gente ahí, güey. No, pero o sea, te pongo el caso de Krause y Adolfo Gili, porque Krause es este vato de derecha actualmente, que era de izquierda, güey, y Adolfo Gili es como que un ícono de la izquierda mexicana que a día de hoy sigue militando. Bueno, ya no milita en el Partido Comunista, pero todavía sigue siendo todavía este historiador de izquierdas, o sea, de... Todas las personas salidas de los movimientos sociales, mínimo pasaron una vez en su vida por Lecumberri. Lecumberri era como la iniciación. Huevo, no. Como un ejemplo dice. Pues tú que Lecumberri era como a la esquina, bueno, te mandaban, te sacaban y te volvían a mandar y te volvían a sacar. Era si te iba bien, y te iba bien. Sí, te iba bien, exacto. Sí, te iba bien, si no te iban a los campos militares. Sí, o al sótano de la Dirección Federal de Seguridad. Hijos. Bueno, en fin. Dado que la opinión pública se puso del lado de los maestros con motivo del festejo del Día de Maestro, Ruiz Cortines concedió las mejoras sociales que exigía la 9ª sección del Sindicato Nacional de Trabajadores el 15 de mayo de 1958. Y ahí acabó el pedo de los ferrocarrileros. El movimiento de los ferrocarrileros, de los maestros. Ahora, los ferrocarrileros, pero no otro pedo todavía, que no lo resolvió. Porque no le dio tiempo. Básicamente. Este fue el más grande durante su administración. Los ferrocarrileros estaban cansados de los métodos represivos que Jesús Díaz de León, secretario general de trabajadores del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros,
de la República Mexicana, implementada para reprimir cualquier oposición y porque sus salarios habían disminuido 1.35% entre el sexenio comprendido de los años 1951 a 1957. Porque recordemos, ya vimos esto en el episodio de por qué siempre ganaba el PRI, el papel que tenían los líderes sindicales. Entonces, aquí estamos viendo un claro papel en lo que son los pequeños caciques de la política mexicana. Ya recordemos que un día vamos a hablar de Fidel Velázquez, que es como el más notorio, cabrón que estuvo 50 años al frente de un sindicato. Recuerden, CTM. Si conocen a algún líder sindical, o sea, solamente ese cabrón se salió de la CTM porque se murió, güey. Solamente por eso. Es la CTM también, ¿qué esperas? Sí. Es como la CRO. Bueno, pues este grupo de ferrocarrileros chocaron con el comité ejecutivo del sindicato, ya que mientras este exigía 200 pesos de salario, de incremento salarial, la oposición pedía 350 pesos. Al final, el gobierno de Ruiz Cortines decidió dar 215 pesos de aumento. Y en ese momento, entonces el grupo de protestante y el comité ejecutivo aceptaron. Con esto, Ruiz Cortines resolvió el problema momentáneamente, pero evidentemente no lo pudo terminar. O sea, fue como que nada más apaciguó las aguas y esto le terminó de explotar a López Mateos. Que más que a López Mateos, el que lo vio fue Díaz Ordaz. Bueno, Díaz Ordaz es el que estaba a cargo del chancar. Exacto. Pues bueno. Al empezar el periodo presidencial, Luis Cortines se enfrentó a una economía muy, muy, muy hundida en la inflación, que la cual estaba originada de los sexenios anteriores, en donde no se podía ver, no se había podido erradicar, pese al continuo crecimiento económico iniciado desde la década del 50. Recordar que, por ejemplo, para este tiempo estamos hablando de que México vivía un milagro mexicano, milagro, entre comillas, que tiene que ver bastante con... Sí, milagro, pero tiene que ver con las políticas norteamericanas después de la posguerra mundial, de por qué México se invierte bastante dinero, México empieza a destinar muchos de nuestros productos al mercado norteamericano, sobre todo de exportación. Si no me equivoco, para ese tiempo 72% del mercado, todo lo que exportaba era Estados Unidos. Empieza a haber una inversión brutal de capital norteamericano en casi todas las industrias, al punto de que una de las políticas que se empieza a implementar los gobiernos es que ese capital no termine de controlar todas las industrias, pero cuando te pones a hacer cálculos sencillos, te das cuenta de que eso es imposible. Eso es completamente imposible. Aparte de que México exigía como que condiciones para industrializarse, que dijeron los norteamericanos, Simón, a la mera hora es como que te haces tonto. O sea, pero por ejemplo, o sea, sobre todo es una época que habla acerca de por qué México es dependiente, porque en términos prácticos el dólar es, digamos, de alguna manera un elemento clave si lo queremos entender dentro de las cuestiones macroeconómicas de la economía mundial. O sea, tiene que ver bastante en el caso económico y sobre todo cuando se ven en estos años en la cuestión de inversión y todos estos aspectos que empiezan a ver. Y bueno, o sea, que realmente que hay que decir como que sabe controlar el pedo sus cortinas, ¿verdad? Porque él es como que ve perspectiva de cómo disminuir. Bueno, y Adolfo Mateos igual tiene una lógica que es intentar diversificar el mercado, lo cual es realmente para su tiempo, o sea, era una tarea prácticamente imposible, por no decir. O sea, es como que hay muchos factores económicos dentro del milagro mexicano. O sea, ¿por qué crece la economía como crece? Algún día vamos a hablar del milagro mexicano como tal, que es un tema bien interesante, porque hay muchos mitos alrededor de él, demasiados. Pero bueno, entonces, este mismo auge económico fue el que provocó la inflación, porque se incrementaron las inversiones de una manera ridícula. Porque, ¿cuáles fueron las consecuencias? Pues la dependencia de los mercados extranjeros y la estrechez del mercado interno provocada por la política de control de sueldos. Estos problemas se hicieron más evidentes al terminar la guerra de Corea en el 53
ya que se redujo la demanda mundial y evidentemente disminuyeron los precios internacionales de las materias primas, lo Exacto. cual perjudicó de manera muy culera a México, más que nada a la producción agrícola. México y toda Latinoamérica, Todo, realmente. todo. Toda Latinoamérica. Es lo mismo que le pasó a Portillo con el petróleo, o sea, nos hicimos ricos porque el petróleo estaba caro, pero terminó el pedo en Medio Oriente. Es el problema de Valió no verga. diversificar la economía. Es el Sí. gran problema. Vea el episodio de López Portillo si quiere entender esto. Creo que es el más escuchado, si no me equivoco. Sí, sí. Después de una década de crecimiento continuo, la economía mexicana había llegado a una nueva crisis. Por ello, Ruiz Cortines implementó una política estabilizadora, el desarrollo estabilizador, que tenía el objetivo de detener el rápido incremento del costo de la vida y evitar que la demanda interna continuara aminorándose, factores que afectaban al crecimiento industrial. Los empresarios privados se abstuvieron de invertir hasta que el gobierno de Ruiz Cortines modificara su política de austeridad y decidiera impulsar la industria, lo cual no hubo más de otra y lo tuvo que hacer a finales del 53. Es que realmente ahí se pones en una encrucijada, o sea, realmente es como que, bueno, vemos hasta cierto punto como, bueno, digamos de alguna manera, bueno, la clase empresarial, bueno, ciertos aspectos de la clase empresarial sí tienen un peso bastante importante en la cuestión de cómo hacer un negocio. Sí, güey. Y bueno, o sea, también, o sea, es como que te ponen la encrucijada de bienestar social con un crecimiento moderado o un crecimiento alto, sacrificando este estado de bienestar. Entonces, por ejemplo, igual es como que muchos aspectos que igual toca lidiar para esa época. Y bueno, sobre todo controlar el aspecto de corrupción que Alemán había, bueno, no solo Alemán la inauguró, desde los tiempos de Cajans había estas prácticas, bueno, desde tiempos de días, esta cultura de la corrupción. Entonces, pues esto se afecta bastante al momento de intentar cambiar esta estructura económica. O sea, es como que digamos la gran encrucijada de qué hacemos. Sí. Y justamente eso fue un gran pedo. ¿Qué chingados hacemos, no? Porque pues estamos hablando de una época en la que venimos de un sexenio en el que prácticamente los empresarios eran amos y dueños del país. Güey. Y de repente llegó un güey que dijo, ya no te voy a dar dinero. ¿Cómo, güey? Si yo soy el dueño del país. Y ahí hubo un gran problema. Pero bueno. Es como que, bueno, es lo que hablábamos, realmente, ver cómo se llama, ver como que este aspecto de realmente cuando hablamos de un crecimiento económico, ¿a quién beneficia? Pues sí. Entonces, desde ese año, el gobierno intensificó el fomento a la producción agrícola, mejorando los precios de garantía del maíz y del frijol, ampliando las partidas presupuestales para implementar sistemas de riego, lo que permitió aprovechar adecuadamente los recursos naturales y brindar insumos a los productores. Aún con esto, no hubo más que otra, la economía nomás no levantaba y no hubo más que otra que devaluar. En la Semana Santa de 1954, más precisamente el 17 de abril, Ruiz Cortines devaluó el peso de 8.50 a 12.50, a 12.50 por dólar. La nueva paridad estaba subvalorada, pero el presidente decía que no quería pasarse el sexenio devaluando. O sea, sí, la devaluó más de lo que en teoría debió haberla devaluado. Ajá, o sea, es como que dejó, digamos, como que, bueno, en vez de ver, digamos, hasta cierto punto de una devaluación constante, o sea, ya es como que dejar un putazo el golpe, dijo. O sea, Sí, bueno, o sea, ya voy a poner todo, dejar un aspecto de margen para algo que ya era prácticamente un hecho, o sea, ya estadísticamente iba a pasar. Y casualidades de la vida, esa fue la última devaluación hasta 1976, que fue la que hizo Echeverría. O sea, fueron 22 años. Güey. Esa devaluación nos permitió tener estabilidad por 22 años. Entonces, el gobierno, como ya vimos, tomó la decisión de devaluar en los días santos debido a que los bancos estarían cerrados.
y con ello se evitaba la compra descontrolada de dólares y así no nos convertiríamos en Argentina. Exacto. Bueno, es que realmente este aspecto La meta de especu- México siempre es no volverse Argentina, No, creo. o sea, Güey, si un mira, día, o sea, podemos el día que tener, tengamos una crisis, güey, como una crisis argentina, podemos Güey, decir que caímos bajo. No, mira, yo creo que los argentinos para que entren en crisis social va a estar muy cabrón, porque si ya aguantaste una crisis Es que esos güeyes viven en la de crisis, inflación del güey. 60%, ya Ya ni estás hecho de siquiera la hierro, saben güey. diferenciar de una vida normal, güey. O sea, tú ya estás hecho Un de güey vive en piedra, la güey. Tú ya no crisis. es sientes que dolor, Pero güey. tú ya Igual estás los con venezolanos, es güey. que vivir con una inflación del 50%. No, güey, estos pendejos inflación del 500%. Tú lloras, tú ya no tienes lágrimas, güey. Tú ya eres de piedra, güey. Ya la Hasta lluvia llorar te no cuesta te dinero, moja, ¿no? güey. Te rebotan las gotas de Tus lluvia, güey. lágrimas se devaluaron, güey. No, aquí el día que la inflación llegue a un 15%, así más o menos, 20%, puta, creo que México empieza no sé, güey, como Bob Es que Esponja en el episodio en el que Cuando hay sí. la tiene sus mariposa. recuerdos y todos te empiezan Es que a llorar realmente y cuando todo. vemos en perspectiva de que tuvimos una inflación del 7%, que bueno, se desaceleró al final en diciembre, que fue gracias a ciertos factores que nos ayudaron. Realmente decimos, si lo sentimos cabroncísimo, este aspecto inflacionario, por ejemplo, si lo vemos en el caso de las tortillas, de que por ejemplo ahorita está 22 el kilo, si me equivoco. 20, O sea, no nos imaginemos el caso de Argentina o de Venezuela, que bueno, Argentina tiene una inflación del 50%, creo que a términos anuales, si me equivoco, y Venezuela que tiene una inflación de más del 500 y algo, o sea, hasta el punto de que creo que vale más, o sea, es tener literalmente un montón de fajos de dinero que no sirven para nada, o sea, prácticamente, saber ese panorama y México, o sea, como tal, o sea, dices, eso, o sea, que es como que nos deje ver de que nos podría ir peor. Sí. Y... Sí, definitivamente. O sea, ni siquiera la crisis del 94 llegó a lo que fue la crisis del 2001 en Argentina. Algún día vamos a hablar de esa crisis. Hay algo que hay que Algún día decir, vamos a si hablar la de esa clase, o sea, la clase política no ha sido tan ojete como para, como para hacer algo así. Pero digamos, bueno, son de las pocas cosas que se ha hecho bien en el país. Había que aplaudir eso. pues sí, durante el sexenio de Ruiz Cortines hubieron buenas relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, ya que estas se remontaban a cuando el embajador estadounidense Dwight Morrow había puesto en práctica la política de buena vecindad del presidente Franklin Delano Roosevelt. El gobierno de Ruiz Cortines buscó aliarse con los países latinoamericanos para formar un frente común ante la gran influencia de los Estados Unidos, país con el que se negó a hacer acuerdos militares que comprometieran a México en guerras internacionales. Una característica de su administración sobre las relaciones diplomáticas con Estados Unidos fue la poca crítica que México realizó a las políticas exteriores de ese país. O sea, no le hicimos de pedo por todos los países que invadió Estados Unidos durante No es como que tampoco tuviéramos Sí, la no había autoridad mucha moral opción para... tampoco, ¿eh? No, Eso tampoco para es nada. como que... Realmente es creo que con Adolfo Mateo cuando cambia esta posición de México. Sí. Pero también hay que mencionar de que es como que una posición muy delicada o sea, es delicada en el aspecto de que hay que cuidar bastante la inversión que hay en el país. Sobre todo ese es el aspecto y el dilema. Bueno, México, o sea, por ejemplo, ya para ese tiempo maneja el caso de la doctrina Estrada, de, bueno, realmente nosotros autodeterminación y que hagan lo que quieran, nosotros no nos metemos, nosotros estamos bien, ya tenemos muchos pedos internos, nosotros no nos metemos en los asuntos de los demás, más allá de nuestra frontera. Entonces es como que, bueno, esta política que, bueno, se maneja en México y realmente es como que se apacigua en esos años porque hay un crecimiento económico, hay muchos intereses económicos por eso y que hay que mencionarlo y eso hace que México tenga que actuar de una manera prudente en los organismos internacionales. Obviamente esto va cambiando con el tiempo, empieza a haber rupturas, sobre todo cuando hay un intento, por ejemplo en el caso de Adolfo Mateos, cuando él intenta diversificar el mercado, por eso es que viaja demasiado, porque intenta abrir nuevos mercados para los mexicanos, que no lo logra porque apenas logra reducir
un 10% de la dependencia, o sea, no es como que dices algo extraordinario lo que logra hacer, pero sí se rompe una ruptura, por ejemplo, en el caso de la OEA, porque México es como que también no se opone a sacar a Cuba de la OEA. O sea, es como que igual empieza a estrecharle la mano a los países de segundo mundo, es decir, los soviéticos, para intentar abrir campos. O sea, también México es como que dentro de la política internacional es como que los amigos, no pasa nada, Somos chavo. buenos compas, no pasa nada, hombre, Ah, no pasa ah. nada. Yo creo que sí, México siempre ha jugado esa carta, ¿no? Es como de que el, el enemigo de mi enemigo es mi compa, ese. No es que, por ejemplo, o sea, también ponen O en el. todo lo que debilite así mínimamente a mi vecino, a mí me beneficia. No es que, de hecho, hay una anécdota, creo que mencionaban en las lectoras Paulino, fue que la de Meyer y la de Josefina. O sea, que el caso de que México, cuando se intentó poner ante el reconocimiento de Israel, de que los pinches judíos nos hicieron un boicot. Ah, sí, aquí hubo Y boicots. hubo un boicot y tuvimos que retractarnos. Esa es la historia de por qué reconocemos a Palestina y Israel. Pero yo sigo sin reconocer a Israel. Pero esa es mi Es una historia opinión. legítima. Pero esa es mi opinión. Pues sí. Entonces, con eso llegó al final Ruiz Cortines en su presidencia. Al término de su mandato, Ruiz Cortines y su esposa María Izaguirre se retiraron a la vida privada en su domicilio en el número 89 de la calle José María Ibarrán, en la colonia Insurgentes, en la Benito Juárez, en la Ciudad de México, en la casa que declaró al inicio del sexenio. Cuando se le invitaba a participar en la política, Ruiz Cortines aclaraba que pertenecía a la augusta institución de los ETS, que tenían como primer deber respetar al que es y evidenciar absoluta disciplina, que es esta práctica priista de al siguiente no lo tocas. El 8 de diciembre de 1961, la prensa anunció que los expresidentes Pascual Ortiz Rubio, Emilio Portes Gil, Abelardo Rodríguez, Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, Ruiz Cortines y Roque González Garza, que imagino que es uno de los 1000 güeyes que estuvieron en la presidencia durante la revolución, habían sido invitados a trabajar en el gobierno de López Mateos, y Ruiz Cortines se desempeñó como delegado fiduciario de la Nacional Financiera para el estudio y explotación y organización de los metales no ferrosos, negándose a recibir un sueldo por sus servicios. Ruiz Cortines trabajó con López Mateos hasta el 22 de abril de 1962, cuando su hijo Adolfo Ruiz Carrillo falleció. Al poco tiempo se distanció de su esposa y se retiró a vivir a una casa con domicilio en el número 10 de la calle Miguel Alemán en el puerto de Veracruz. Por las tardes iba al café de la parroquia para buscar a sus viejos amigos para jugar dominó y tomar café, que con mucho le gustaba. Frecuentaba la plaza de armas en el puerto, donde le ilustraban los zapatos, y gustaba de sentarse en una banca a leer las noticias de El Dictamen, que era su periódico favorito. Cosas que un abuelo haría, güey. Son Ajá. las cosas que un abuelo haría. Con su Es guayabera que, ahí bueno, por el ya se Dándole de malecón, comer a güey, las entiende. ahí. palomas, El güey. Bueno, es cafecito, que luego ya con se los compas ahí entiende a la de plaza de que armas. son los últimos años de su vida. Es Sí, como güey. que, es Aunque ya como, estaba grande, ¿eh? Porque ya ajá, estaba ya bien ya rucho. estaba grande, o sea, Tenía 68, 69 años. ya sabía qué pedo, o sea, ya sabía que la calaca estaba acechando. Y, o sea, y se entiende de que ya te quieras jubilar, quieras disfrutar los últimos años de tu vida haciendo lo que quieres, lo que te gusta. Por eso, banda, eso es importante de que tengan un hobby cuando tengan tiempo libre, porque pueden pensar demasiado y sufrir de ataques de ansiedad, Ah, sí, güey. depresión. Hay gente que se muere después de que se jubila, ¿no? Ajá, Sí, güey. tengan un hobby, Maldito practiquen capitalismo. lo que quieran hacer. Bueno, es que es esta sensación de no sentirte productivo. Ajá. Y sí, sí está cabrón. Yo, ahí como consejo, porque se los dice una persona de que lo sufre constantemente, eh, hagan algo, escriban, practiquen un hobby, aprendan a cocinar, hagan una receta que siempre vieron en Facebook, aviéntense un podcast, no sé, o Hagan sea, algo, ¿no? Si Luis Cortines hubiera querido, hubiera hecho un podcast, pero
Probablemente, güey. Pon tú que en un podcast, pero a lo mejor una estación de radio. Ajá, hubiera hablado de las mamadas de Alemán. Sí, Que siento que fue el último que le faltó, encarcelar a Alemán. no lo iba a poder No. hacer. No lo iba a poder hacer, güey, pero o sea, estamos conscientes de que se hubiera hecho el vato, güey, sí hubiera tenido como que algo que No lo iba lo... a poder hacer. Ajá. Pues sí. Mínimo incautarle todos sus bienes, güey. A veces se le veía arreglando su pequeño jardín, pero durante los últimos meses de su vida no salía de su casa, casi no recibía amigos y prohibió a sus familiares que lo visitaran. En sus últimos días, su amigo Manuel Alpino Calderas García, un político que había conocido en su juventud, comenzó a vivir con él en su casa de Veracruz. Calderas le ayudaba en los quehaceres domésticos y cuidaba del octogenario presidente Ruiz Cortines. La mañana del 3 de diciembre del 73, Ruiz Cortines se levantó por las molestias que le provocaban la hinchazón de los pies, de las extremidades inferiores y del abdomen. En la tarde de ese mismo día, el estado de salud de Ruiz Cortines se hacía más crítico. El doctor Mario Díaz Tejada fue al domicilio para tratar del padecimiento del expresidente. Sus últimas palabras dirigidas a Calderas fueron: tú eres mi hijo, ya me quiero morir. Cuando los medicamentos hicieron efecto en él, Ruiz Cortines quedó dormido. Calderas bajó al teléfono a atender una llamada de Mario Moya Palencia, quien por órdenes del presidente Luis Echeverría llamaba constantemente para conocer el estado de salud de Ruiz Cortines. Porque, o sea, mencionar de que Ruiz Cortines, pues mínimo era de los que sí le caía bien a Echeverría. Sí. O sea, Sí, hasta eso, sí. No como Cárdenas, que no. Sí, güey. No sé. No lo soportaba. No se soportaba. Pues sí. Entonces, le estaba llamando constantemente. A los 10 minutos, Calderas escuchó un grito y cuando subió a la habitación del expresidente, lo encontró tendido a la mitad de sobre su cama. A las 9:05 de la noche del lunes 3 de diciembre de 1973, Adolfo Ruiz Cortines murió a la edad de 83 años de edad, víctima de una insuficiencia cardíaca provocada por una arterioesclerosis generalizada. El doctor Hermundo Demis Mazo preparó el cadáver para su traslado a la Ciudad de México. Mario Loken Izaguirre, su hijastro, fue el primero en acudir al lugar del fallecimiento. Él y su madre acordaron traer el cuerpo de Ruiz Cortines a la capital para velarlo y enterrarlo. Obviamente, como no podía ser alguien más, Jacobo Zabludovsky fue el encargado de dar la noticia del fallecimiento de Ruiz Cortines en televisión a través del noticiero 24 horas del Canal 2 de Televisa. En esos momentos, el presidente Luis Echeverría orquestó los honores oficiales, y aunque la última voluntad de Ruiz Cortines era que fuera enterrado junto a su madre y a su hermana en Veracruz, su sepelio tuvo lugar en la cripta familiar del Panteón de Dolores el 5 de diciembre. Qué ojete, porque igual es como que... O sea, bueno. No cumplieron su última voluntad. O sea, es su última voluntad, o sea, es lo mínimo que le puedes hacer a tus muertos. Y Pues por sí. eso es que los por eso días es de que hubo muertos, inflación, güey. por eso es que hubo Chile. inflación. Porque No respetaron su memoria, güey, no honraron su y por memoria. eso hubo inflación. Pues sí. Él poseyó a López Portillo para que tomara esas malas decisiones. Eso explica todo. A huevo. Es cierto. Y pues después de su muerte, su casa quedó abandonada y estuvo unos años ahí en abandono, güey, hasta que por ahí de los 80 la restauraron y hoy en día es un museo, que es el museo Adolfo Ruiz Que Cortines, si alguien nos está viendo, en Veracruz. si alguien nos está viendo, puede patrocinarnos Así es. para ir a visitar la casa. ¿No? Es una y te digo, es una pinche casa normal y corriente, güey. No tiene absolutamente nada de guau. Es una casa normalita, güey, de una familia de la época. O sea, es como una casa o sea, así como se imaginan la casa de su abuelo, así. O sea, es grande porque los terrenos estaban baratos, Sí. ¿no? Pero no es una casa de lujo con candelabros, no es un partenón, güey. Es una casa familiar, güey, normal y corriente. Que tú la ves y dices, aquí no vivió un presidente de la República. O sea, para nada. Pero bueno, con eso llegamos al final de este episodio.
Opiniones que tengas, Pau. Pues un ejemplo de austeridad en tiempos muy curiosos en donde, bueno, si de algo se empezó a volver famoso el PRI era por pues, la corrupción, ¿no? Sí, fue un oasis en ese desierto de malas mañas y de uñas largas que se empezó a volver después el Partido Revolucionario Institucional. Y curioso también que dentro de todo ese pedo sea él el que continúe de una u otra forma con esas tradiciones no escritas, ¿no? O sea, o esos, sí, esas reglas no escritas del prismo de no criticar al presidente anterior y dejar hacer, ¿no? O sea, yo me retiro, yo ya Tal no vez por su existo, edad, ¿no? tal vez, yo digo que tal vez lo hizo por su edad, o sea, de que no se quería desgastar más de lo que ya se tenía que desgastar. Yo creo que Sí. fue por eso, más que nada. Igual yo creo que para evitar como que inestabilidades, ¿no? Ujú, Chance Sí, lo güey. más también, o sea. seguro, lo más seguro. Sí, porque ¿qué pasó? La única vez que un cabrón rompió la regla de sagradas de la sucesión presidencial pasó el 94. Ahí nomás lo dejamos. Joder. Ahí nomás lo dejamos. La culpa aquí de todo es de. Se fue su nombre. Mierda. Del orejón, No, no, no. Ay, ¿cómo se llama este De, pendejo? Salinas, No, güey, del no, Cedillo. ¿de quién? el que era Ese- de. Ay, Camacho Solís. ¿Quién? De Camacho Solís. La culpa es de Ah, Camacho Solís. Ajá, el secretario de Hacienda. No, secretario, era jefe del departamento del Distrito Federal. Ah, Ese pensé era que era. Camacho Solís. El de Hacienda era Pedro Aspe. Pero bueno, eh, opiniones que tengas de este episodio, Yoshi. Mencionar que Luis Cortines es como que esos personajes que no se dedican, digamos, un amplio reconocimiento, bueno, como lo menciona el capítulo, o sea, no se detiene demasiado en su sexenio, pero su sexenio es clave, es para entender realmente en gran parte de cómo funciona el milagro mexicano y ese desarrollo, ¿qué es? Corrígeme si me equivoco, ¿es desarrollo estabilizador? Sí, O sea, realmente es un personaje muy importante de entender, sobre todo muchos de sus políticas austeras, cómo baja la deuda, la dependencia, obviamente eso no lo puede hacer, hay ciertos factores que lo impiden, cómo maneja una crisis económica, que realmente sí es una crisis económica, pero ni de pedo se compara con lo que hizo, ni de pedo se compara con lo que hizo Echeverría, ni con lo que hizo López Portillo. O sea, ni de pedo. obviamente. O sea, realmente es como un personaje muy interesante, sobre todo estos aspectos para la época, o sea, es como que dices, o sea, no mames, o sea, bien, hoy podrá ser catalogado de un populista y estos vatos de ultraderecha diciendo, no, que está mal todo lo que está diciendo, pero tiene un sentido, o sea, la historia final le da la razón de por qué hace lo que hace, y bueno, o sea, cómo vive los últimos años de su vida, que bueno, como le menciona a Paulino, probablemente no se mete, uno, por las reglas, para no destabilizar al país, dos, porque ya su edad realmente es ya no muy tiene la cansada, fuerza. ya no, es muy cansado y hay que entender, es una persona de, inició a los 62, acabó prácticamente a los 68, si no me equivoco. O sea, hablamos de que no tiene la fuerza, no tiene como que la energía para hacerlo. Y se entiende por qué vive sus últimos días intentando como que intentar vivir lo último que le queda en paz. O sea, es como que, o sea, yo hasta cierto punto lo entiendo, o sea, sí, hasta cierto punto sí, yo igual lo haría en su momento, Sí, güey, o todos, sea, creo. todos lo haríamos en algún momento, o sea, de ya es como que descansar hacia el veredicto. Es una putiza que ser como presidente de México, o sea también Sí, de que, bueno, o sea, que, sí, definitivamente. efectivamente, entonces, pues, o sea, es como que este personaje que igual es historiable, es importante, y yo te diría, a día de hoy lo considero el mejor presidente que ha tenido la nación, inclusivamente por de Cárdenas. Mm, Yo lo considero así. Fuertes declaraciones, amigos. Pa- Fuertes fuertes declaraciones. declaraciones, fuertes para declaraciones. mí, por lo que he estudiado, obviamente hay matices que hay que hacer, o sea, también no es el gran personaje, pero
dentro de este aspecto que yo hago dentro de mis análisis, lo considero inclusivamente un poco mejor. Cárdenas obviamente es otro contexto, son otras cosas que tenemos que matizar. Mira, al menos no estás diciendo que Calderón fue el mejor presidente que ha tenido México, ¿sabes? Hijos de Díganle a su su puta madre, madre, son no vuelvas a decir eso. O No sea, vuelvas a yo decir siento eso. que, o sea, tal vez yo no lo pondría a la altura de Cárdenas porque, o sea, Es son Cárdenas. cositas, exacto, es Cárdenas, Es Cárdenas, pero o sea, también definitivamente sí está en un nivel muy por encima está en el de top la 3. tónica, güey, exacto. O sea, lo que, si se Es un acuerdan de los rockstar de la tops, política güey, mexicana, ¿no? Así de los si se acuerdan de presidentes. los tops que hicimos, güey, yo lo puse en el 3, o sea, Yo lo puse en el era primero, si no me Cárdenas, equivoco. López Mateos y Ruiz Cortines. Si no me equivoco, yo lo 8. puse el primero. No O sea, me acuerdo pero bueno. ahora. Con eso llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @sipasopodcast en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar como @emanuel56 en Instagram y en Twitter. A ti, Pau. A mí me pueden encontrar como Ángel Pablo Nochen en Facebook y en Instagram y Twitter como Pau-3cc. Ahí A ti, andamos. Yoshi. Me pueden encontrar en Instagram como yoshi.2807. Respondo cada vez que tengo tiempo. Últimamente he estado respondiendo más porque, como saben, cambié de teléfono, entonces ya tengo Espacio, ¿no? espacio Ya hay tecnología, para ya hay fluidez. ver Ya fluidez. fluye. Entonces, Estás fluyendo, estás sobre todo vibrando, estás vibing. me notifica más en el teléfono. Obviamente no lo veo porque no es como que esté a cada rato pendiente. O sea, obviamente tengo otras cosas que hacer de mi vida personal y esas cosas. Cosas que hace uno. O sea, ¿no? Esa también. Entonces, por ejemplo, ya es como que veo un poco más los mensajes, intento responder de vez en cuando. Y bueno, pues ahí me pueden seguir. No publico casi nada. Creo que lo último que publiqué fue que tomar clases en la Maca funciona. Realmente yo quemé el sistema porque estos cabrones vieron que saqué 100 y me hice pendejo todo el semestre. O sea, las clases en línea no funcionan. Ya ahí lo dejo. Por cierto, como dato a la audiencia, hoy el New York Times sacó un artículo que se llama Omicron, la lección de que las escuelas no deben cerrar. Léanlo, está bastante interesante lo que dicen los investigadores sobre el COVID y el cierre de escuelas, y sobre todo el caso de la apertura y de todos los males que van a haber por cerrar las escuelas y porque las clases en línea fueron un fracaso. Sí, güey, la neta. Es como esta imagen que, bueno, este gran, ¿cómo se llama? Esta gran notoriedad, alguien que se dio cuenta de algo terrible que está pasando, güey, con la pandemia, de que nuestros jóvenes están saliendo muy mal de las clases en línea, porque una persona de universidad no sabe hacer aguas locas. No puede llegar a la universidad sin saber qué es un agua loca. ¿Qué está pasando en el sistema educativo mexicano? O sea, que llegas a la universidad y no sabes qué son unas aguas locas. Mínimo, güey, de la secundaria debes de saber mínimo saber aguas locas. Mira, con 3 eso se ve en clase de química. Bueno, güey, te voy a decir que yo no tomé mi primera así ya lugar en el que primaria. Fui a tomar, güey. no fue en secundaria. La prepa y ya en mi último semestre mamando, de prepa, estoy mamando. Estamos mamando, pero yo supe de raza que, güey, sí, llevaban en lugar de agua vodka en la botella, así, en lugar de tener agua en la botella de agua, era vodka, güey. Es secundaria. Ah, verga. Te estoy hablando primero yo llegué a conocer cabrones, bueno, tú llegas a tener amigos. Gente que a los 13 años ya tenía problemas de alcoholismo, güey. Mira, yo siempre he dicho de que no consumir en exceso. Ahí creo que una proporción. O sea, está bien, no está mal tomar. En mi caso, pero no lo hagas en exceso. En mi caso tampoco personal. Sin mí, ¿no? No, es que en mi caso personal es como que me lo han inculcado mis papás, porque la primera vez que yo probé alcohol fue con mis papás. Bueno, con mi papá específico, expresándonos de que realmente no me molesta de que tomen, o sea, porque sé que lo van a hacer tarde o temprano. Prefiero yo enseñarles a que otros cabros se los haga. Era como que los viejos dichos, ¿no? Exacto, y no estigmaticen a una persona que toma. Obviamente hay ciertos problemas de alcoholismo. Cuando es un problema, ahí sí es otra situación, apóyenlo,
hay anexos, al final y al cabo los anexos ayudan. Es como todo. Mejor que se den Recuerden, cuenta desde temprano, ¿no? O sea, no, ajá, pero no, ¿cómo se llama? No les estigmaticen, no, ¿cómo se llama? No critiquen a una persona sin saber su contexto. Eso es lo único que voy a decir. Pues sí. Pero sí, lean ese artículo. Es muy sugerente de lo que En fin. está pasando. Pero bueno, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. No, hasta luego. vemos.